problema de química de gases, donde nos dice el problema: una cierta cantidad de gas se encuentra a 790 milímetros de mercurio en 25 grados Celsius. Calcule la presión que alcanzará si la temperatura sube a 200 grados centígrados, si el volumen no cambia. Entonces aquí nos dice que el volumen, en otras palabras, va a ser constante, ¿no? Y nos pide calcular la presión cuando la temperatura va a subir a 200 grados centígrados. Bien, aquí vemos que el volumen no cambia, por lo tanto quiere decir que el volumen es constante. Vamos a identificar. En ley de Charles nos dice que la presión es constante, y en ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen es constante. Por lo tanto descartamos esto de aquí, porque tenemos el volumen es constante. Entonces esto de aquí descartado. Vamos a usar entonces ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces vamos a aquí identificar. Tendríamos una cierta cantidad de gas se encuentra a 790 milímetros de mercurio, ¿no? Bien, entonces esto va a ser nuestra presión 1. Entonces la presión 1 va a ser igual a 790 milímetros de mercurio, mmHg. Bien, entonces tendríamos eso, va a ser nuestra presión 1. Ahora tendríamos la temperatura 1, que va a ser igual a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Bien, y tenemos aquí una temperatura 2, o sea, T sub 2 va a ser igual a 200 grados Celsius o centígrados, ¿no? Bien, y nos pide calcular la presión que alcanzará si la temperatura sube a 200 grados centígrados. Bien, entonces aquí vamos a poner presión 2, es lo que queremos calcular. Bien, entonces vamos a sustituir aquí los datos que conocemos, pero primero vamos a tener que convertir de grados Celsius a Kelvin, ya que se trabaja generalmente con Kelvin, ¿no? Entonces vamos a poner su equivalente de esta forma. Cuando tenemos nosotros grados Celsius partido entre 5, ese es igual a Kelvin menos 273, y esto partido entre 5. Como vemos que es una igualdad, 5 se nos pueden ir, se nos van 5. Simplemente para obtener en Kelvin tendríamos que Kelvin, que está en este lado, el menos 273 se va a sumar a grados Celsius, entonces sería grados Celsius más 273, y así obtenemos en Kelvin. Bien, entonces aquí simplemente vemos que necesitamos sumarle más 273 para obtener en Kelvin. Entonces vamos a aquí aumentarle más 273 más 273, ¿no? Bien, entonces eso vamos a ver qué nos va a dar. Por lo tanto, ya podemos borrar esta parte de aquí, ya que solo nos importa la ecuación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué nos va a dar con la ayuda de nuestra cálculo. 25 más 273, ¿no? 25 más 273 es igual a 298. Bien, aquí nos va a dar 298 y Kelvin. Aquí tendríamos 473 Kelvin, ¿no? Ahora sí, vamos a reemplazar aquí en la fórmula, donde tenemos que presión 1, vemos que aquí despejamos. Queremos calcular la presión 2, el temperatura 2 que está aquí dividiendo puede pasar a multiplicar a presión 1, entonces nos va a quedar de la siguiente forma acá. Tendríamos que presión 1, T2 por P1, esto va a ser igual a presión 2 o P2, y esto de aquí va a ser dividido entre T1, que sería la temperatura 1, ¿no? Vemos que simplemente la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y aquí simplemente vamos a ver qué nos va a quedar reemplazando. Temperatura 2, vemos que la temperatura 2 es 473 Kelvin por la presión 1, que sería, la presión 1 sería por 790 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto partido entre, vamos a ver, la temperatura 1, que viene a ser nada menos que 298 Kelvin. Y de ahí obtendremos que en esta parte vamos a poner la presión 2 será igual. Vamos a hacer la operación. Tendríamos entonces 473 por 790, y esto partido entre 298, y eso nos va a dar 1253, ¿no?
presión 2 va a ser 1253,92, y las unidades que nos va a quedar simplemente son milímetros de mercurio, porque en esta parte se nos va Kelvin con Kelvin, y la respuesta sería esta de aquí, ¿no? La presión 2 es 1253,92 milímetros de mercurio.